Buenas tardes, mi nombre es Luis Alfonso Barreras, alumno de la carrera de Derecho del plantel UNIDED Puerto Peñasco. El tema que vamos a desarrollar ahora es copropiedad, su régimen, condominios y el registro de la propiedad de comercio. Ok, una introducción breve sobre el tema. Aquí vamos a hablar lo que es el régimen de copropiedad, así como el régimen de condominio, las leyes que lo regulan y lo importante, lo que tiene que estar en el registro público de la propiedad y comercio. El régimen de propiedad. El régimen de propiedad es un derecho pro indiviso. ¿Qué significa pro indiviso? Que los propietarios tienen derechos pero parciales, no totales. Tienen derecho nomás ahora sí al uso y goce. Sobre un terreno o propiedad donde existen bienes que pertenecen a una o más personas. Quiere decir que no es dueño único, es en grupo. Bájale tantito. ¿Cuándo es la copropiedad? En la ley nos regula, en el Código Civil Federal nos dice lo que es la copropiedad en el artículo 938. Existe una cosa, un derecho pertenece de forma indivisa a dos o más personas. Como les dije anteriormente, indivisa significa derecho parcial. Especifica cada uno y cada una de las cuales puede servirse de la cosa común, poseerla y disfrutarla conforme a la ley. La van a usar y ahora sí, usar y gozar, mas no son 100% dueños de ella. Es una modalidad, la propiedad, existen dos o más titulares de las mismas cosas. Aspectos fundamentales de la copropiedad. Sobre la parte ideal del copropietario tiene derecho privativo, sin embargo también la ley le concede derecho de un tanto. Entonces, esto quiere decir que en lo que es la copropiedad, el derecho lo tiene, lo posee una vez que está dentro de su área, espacio, pero afuera ya no es dueño, tiene derechos en común con los vecinos o con los otros dueños. Eh, Elementos de la copropiedad. Los elementos de la copropiedad es la pluralidad de los sujetos, que esto significa que es más de un sujeto, y la unidad del objeto, que en sí es el bien del que estamos hablando. Más adelante. Ahora sí, ya vamos a entrar de lleno lo que son los regímenes de condominio. Los regímenes de condominio también están regulados por la ley de propiedad de condominios de inmuebles y también vienen regulados por el Código Civil Federal. La constitución de régimen propiedad de condominio es el acto jurídico formal en el que el propietario o propietarios de un inmueble instrumento ante un notario público declarando su voluntad de establecer esa modalidad. Ahora vamos a conceptualizar lo que es un condominio. El condominio en sí es el régimen y viene lo que es el bien de una propiedad, y estos están controlados por una asamblea de condominios que pues en común acuerdo los ponen los mismos dueños o encargados de los condominios. Los condominios tienen sus derechos y obligaciones y tienen órganos internos. Concepto de condominio. El condominio es un inmueble cuya propiedad pertenece pro indiviso. Volvemos a hacer referencia a lo que es pro indiviso, que son derechos parciales a varias personas, que reúnen las condiciones y características establecidas en el Código Civil Federal o de Ciudad de México. Dijimos concepto de condominio, ahora concepto de condómino. Condómino es la persona física o moral propietaria de una o más unidades de propiedad privativa, y para efectos de esta ley son reglamentos a la que haya celebrado contra virtud del cual, al cumplir en sus términos, llegue a ser propietario bajo el régimen de propiedad en condominio. Tipos de condominios. Están los condominios por su estructura y por su uso. Están los condominios, lo que es el condominio vertical y horizontal, y el mixto, que es la mezcla de los dos anteriores. Y los más comunes son los por usos, que son el habitacional, comercial o de servicio, el industrial, y el mixto. Normalmente en nuestra región lo que se usa mucho son los condominios por usos, que viene siendo el habitacional, que es en el área donde nosotros vivimos, que son las áreas de condominios, lo que son las Palomas, Sonora San, Sonora Skate, todos esos son los condominios.
atendiendo a su estructura. Vertical, se establecen aquellos inmuebles, edificios en varios niveles en un terreno común. Y el horizontal se constituyen inmuebles con construcción horizontal, donde el condominio tiene derechos de uso exclusivos de parte de un terreno y es propietario de la edificación establecida en el mismo. Vienen los condominios mixtos, que es la mezcla de los anteriores, el vertical y horizontal. Atendiendo a su uso, el habitacional. Son aquellos inmuebles en los que la unidad de propiedad privativa está destinada a la vivienda, como lo mencioné, los condominios que tenemos nosotros aquí en esta región. Están los comerciales o de servicios, son aquellos inmuebles en los que la unidad de propiedad privativa es destinada a la actividad propia de comercio. En estos son más que nada las plazas o centros comerciales. Industrial, pues más que nada va enfocado aquí también a plazas o naves industriales o parques industriales, y mixtos es la mezcla de los dos. El siguiente. Ahora, derechos y obligaciones de los condominios. Los derechos y obligaciones de los condominios, están en el artículo 951 del Código Civil. Dispone en cuanto a los derechos y obligaciones del régimen de condóminos en el artículo 919 del Código Civil Federal. En su último párrafo menciona lo siguiente: los derechos y obligaciones de los propietarios a que se refiere este precepto se regirán por las escrituras en que se hubiera establecido el régimen de propiedad, por la compraventa correspondiente, por el reglamento de condominios de que se trate, por la ley del régimen de propiedad de condominios de inmuebles de Distrito Federal y territorios federales, y por las disposiciones del Código y demás leyes que fueran aplicables. Como conclusión, podemos concluir que el régimen de copropiedad y de condominios son instrumentos de propiedad donde las personas tienen que aprender a convivir, respetar y ser responsables ante sus vecinos. Obviamente cumplir con sus derechos y obligaciones. Estos regímenes están constituidos conforme a las leyes mexicanas vigentes, como la Ley de Propiedad de Condominios de Inmuebles para el Distrito Federal, el Código Civil Federal, y sujetos a las leyes fiscales vigentes para su operación. Además de operar bajo los reglamentos internos de copropiedad y de condominios establecidos en cada caso. Entre estos dos conceptos y hechos existen diferencias que es necesario entender en ambos. Existe la copropiedad, es decir, condominios son copropietarios, pero sujetos a las reglas distintas de la propiedad común. Es todo, gracias.